Nos vamos ahora al caso Monsalve. Finalmente se concretó ayer la diligencia en que el ex subsecretario abrió voluntariamente sus cuentas bancarias. Esto es acceder voluntariamente al levantamiento del secreto bancario que protege a todas las personas en la investigación sobre el presunto mal uso de gastos reservados por su parte. Sospechas que se han acrecentado con la constatación de múltiples pagos en efectivo que había hecho en el último tiempo. Se confirmó también que en enero, al final, el 7 de enero, va a declarar ante la Fiscalía por la causa original, la que está denuncia de violación. Y en prisión preventiva. Por esa la que está formalizado y en prisión preventiva. La otra, la de los gastos reservados, es una información todavía más preliminar, desformalizada. Paulina García nos va a contar. Este jueves se concretó uno de los hitos del caso Monsalve que generaba mayor expectación y que dice relación con levantar el secreto bancario de la ex autoridad. Esto a raíz de las dudas que existen por los movimientos que habría hecho Manuel Monsalve de estos recursos. En ese contexto, ayer el ex subsecretario del Interior fue trasladado desde Capitán Llaver hasta la Fiscalía para reunirse con el fiscal Francisco Jacir y entregar de manera voluntaria la autorización para levantar el secreto bancario. El abogado defensor de Manuel Monsalve, Víctor Providel, junto con entregar detalles de esta diligencia, afirmó que Manuel Monsalve prestaría declaración ante la Fiscalía durante la primera semana de enero, esto por la arista de los delitos sexuales que envuelven a la ex autoridad. La renuncia de una defensa penal por lo general no es un buen antecedente para el imputado. Sin perjuicio de lo cual esta es una causa que, si bien se ha recabado bastante información, lleva un corto periodo de tiempo entre la ocurrencia del hecho, la formalización y el día de hoy. Por ende, si es que Manuel Monsalve no se sentía efectivamente bien representado, el que existe una renuncia de su defensa y hay un cambio de defensa en esta etapa del proceso puede incluso ser favorable a él. ¿Por qué? Enfrentar un proceso tan largo, complejo y duro como el que está pasando a posteriori un juicio, sin que exista plena confianza en su defensa, puede ser que termine siendo más favorable este cambio. Recordemos que tampoco se descarta que Manuel Monsalve vaya a ser formalizado justamente por esta arista que se encuentra investigando, que es la arista de los gastos reservados. Todo esto considerando que Manuel Monsalve pagó el restaurante Ajiseco el día de los hechos donde se encontraba junto a la denunciante en efectivo y también pagó los traslados en los taxis al Hotel Panamericano con plata en efectivo, lo que despertó bastantes suspicacias. Así lo comentó el diputado de RN, Miguel Mellado. Aquí ustedes ven cuando alguien no le tiene miedo a las comisiones investigadoras. Crispi le tiene un pavor a las comisiones investigadoras. Tanto fue en la comisión anterior, en la comisión donde había convenios, y en esta comisión le tiene miedo a los diputados Crispi de poder hablar de frente. Mire, los jefes de gabinete del presidente y la ministra de Interior no tuvieron problema en enfrentarse a las preguntas incluso más difíciles que se le hicieron. Por su parte, la diputada independiente Camila Musante afirmó que, además de estas diligencias, sería bueno que Manuel Monsalve respondiera al cuestionario que le enviaron los parlamentarios de la comisión investigadora, que todo el camino que ha recorrido busca esclarecer cómo la moneda finalmente se enteró de los hechos. Entendemos perfectamente que el señor Monsalve pueda sufrir problemas de salud y que requiera de atención médica. Sin embargo, el retraso de su declaración, que estaba fichada para el 23 de diciembre y que pasa ahora para el próximo año, no puede constituir una estrategia de retraso del juicio. Acá se necesita claridad, se necesita conocer toda la verdad de estos hechos. La denuncia que pesa en su contra sobre el delito de violación es grave, de gravedad absoluta. Recordemos que esta diligencia que se concretó la mañana del día de ayer tiene que ver netamente con la arista de gastos reservados. Sin embargo, queda pendiente la arista por los eventuales delitos sexuales que pudo haber cometido Manuel Monsalve cuando preste declaración durante la primera semana de enero. Paulina García, ADN. Ya en esta causa hay otros querellantes, por ejemplo, como el diputado Andrés Celis, cuyo abogado decía ayer y recordaba que justo antes de ser detenido, Manuel Monsalve separó los bienes con su esposa, por lo tanto no se cerraba la posibilidad de pedir a la justicia que esos bienes también sean investigados, digamos, en esta misma arista, como se dice, de la investigación contra el ex subsecretario del Interior. Aquí en el fondo el valor que tiene la diligencia que hace la Fiscalía, tú decías, Mauricio, es una investigación desformalizada, habrá que ver si a propósito
de esta diligencia y cómo avanza esa investigación termina siendo también formalizado por esta situación o incluso por la vulneración de la ley de inteligencia, que siempre también ha estado sobre la mesa. Pero aquí lo que se debe hacer, o lo que ha dicho la Fiscalía, porque es importante, es porque se podría chequear si esos montos que Manuel Monsalve manejaba en efectivo, que no eran montos pequeños, que se fue demostrando, por ejemplo, con el pago del hotel, con el pago del taxi, con el pago del restaurante, se condicen o no con los movimientos en sus cuentas y que eso se pueda asociar a sus ingresos formales. Claro. Si de ahí salía esa plata que él andaba trayendo en efectivo o de otro lugar. Aquí se ha destacado por parte de la defensa, la nueva defensa de la Defensoría Pública, de Manuel Monsalve, el carácter de voluntario que tuvo la diligencia de ayer. No sé si cabe la pregunta, y lo planteo inocentemente, de si eso le da al imputado o al investigado en este caso más manejo y control de la situación, en contraste con el que tendría si fuera una diligencia forzosa, coercitiva, dispuesta por un tribunal, que también podría haber cabido aquí. Lo que pasa es que la defensa se adelanta y abre voluntariamente Manuel Monsalve sus cuentas bancarias y no tuvo que mediar aquí una petición de la Fiscalía a un juez y el juez autorizando ese acceso. Un juez que ya había dicho que no, lo decíamos ayer a propósito de la voluntariedad del trámite. Claro, entonces la pregunta es, este control que asume el investigado de abrir voluntariamente las cuentas, ¿le da más manija en cuanto a qué muestra y qué no muestra todas sus cuentas o no? ¿O la Fiscalía tiene posibilidad de pedirle, a ver ya, pero muéstrame algo más? Y como él está haciendo voluntariamente esto, dice, no, esto es lo que yo lo demuestro. No sé, es una pregunta que... Ayer el abogado de Monsalve, el defensor penal público, hablaba de que se dio por concluido. Pero una cuenta. Él hablaba de una cuenta. Claro, lo normal para los hijos mortales del país es tener una cuenta bancaria, una cuenta corriente, una tarjeta de crédito o dos, en fin, no múltiples cuentas, por ejemplo, en distintos bancos. No, claro. Entonces esa es la pregunta. Él abre una cuenta y ¿tiene otra cuenta? ¿Tiene alguna otra cuenta en otro banco? Sí, Víctor Proviel estaba manejando cientos de millones de pesos que solo obedecían a sus decisiones discrecionales. Que están literal en una caja fuerte, digamos. Una caja fuerte. Literal en una caja fuerte de la oficina de la Subsecretaría del Interior. Ahora, Víctor Proviel... Prueba, Paula, por ejemplo, el que no... A ver, sería muy grosero, por ejemplo, que aparecieran depósitos en esas cuentas que se pudiera sospechar que provienen de gastos reservados y que no corresponden a ingresos formales de su trabajo. Sueldo, digamos, por decirlo de alguna manera. Sueldo, o no sé, renta, o otro ingreso, algún otro ingreso por alguna propiedad o por lo que fuera. Y no se puede acreditar eso. Y lo otro es que esos pagos en efectivo, si los hizo por un monto que, no sé, la Fiscalía tendrá más claro que nosotros cuánto suman en total en determinado periodo de tiempo. Y son abultados mucho más allá de lo normal, mucho más allá de lo que cualquier persona paga en efectivo. Nadie paga prácticamente un hotel en efectivo, salvo que no sé, costumbres muy a la antigua o que esté lavando dinero. No, pero además, es un pago de hotel de características distintas, porque no es que vino a Santiago 2 días y se fue. No. Monsalve literalmente o virtualmente vivía en Santiago en ese hotel, claro, y se repartía entre el hotel y su departamento en Viña. Claro, pero vivía toda la semana, exacto, un par de días a la semana. Sí, la Fiscalía tendrá más claro cuánto llegó a pagar en total acumulado en determinado periodo. Bueno, y si esos pagos en efectivo tampoco se corresponden con giros que haya hecho de su cuenta, también es de sospecha. Sí, claro. ¿No? Porque si él pagó 500 lucas por unos X días en el hotel al final, por ejemplo, que fue para ese el último pago, y no hay ningún giro de cajero automático o un cambio de un cheque de su propia cuenta para tener los 500.000 pesos, bueno, ¿de dónde venían los 500.000 pesos? Bueno, claro, ahí ha puesto la importancia de esta diligencia el propio Ministerio Público. Yo solo quería decirte, Mauricio, que Víctor Proviel decía ayer que Monsalve está afectado evidentemente por su privación de libertad, pero confirmaba que él está participando muy activamente en su defensa, a propósito de lo que decías tú, las decisiones que se están tomando para llevar adelante los pasos que vienen, digamos, ¿no? Antes de la formalización eventual por esta arista y antes de la declaración ante la Fiscalía por la investigación madre, por decirlo de alguna manera, que lo tiene en prisión preventiva, que es la de abuso sexual y violación.